¿Con qué se encontró realmente el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella para atender esta tragedia? Hay una cifra que merece toda nuestra atención en medio de esta emergencia: 30.000 millones de pesos. Quédate con este número, porque según el nuevo director de la UNGRD, David Tamayo, ese era el dinero disponible en caja para comenzar a responder por la tragedia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Pero pongamos esta cifra en contexto. La ley no establece que la UNGRD tenga que mantener una suma fija de dinero en caja. Lo que sí exige es que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo tenga reservas suficientes de disponibilidad inmediata para responder ante un desastre. Y aquí viene el dato importante. El presupuesto ordinario de la UNGRD ha estado alrededor de los 700 a 780 mil millones de pesos anuales, pero puede recibir adiciones extraordinarias cuando se presentan emergencias. De hecho, mediante el decreto 041 del 2026 relacionado con la emergencia invernal y climática, se adicionaron recursos por 6.3 billones de pesos, llevando el presupuesto de la entidad a más de 7 billones de pesos. Posteriormente, el Consejo de Estado suspendió cautelarmente los decretos que autorizaban parte de esos traslados extraordinarios, frenando cerca de 4 billones de pesos. Finalmente, por cuenta de los recursos provenientes de las sobretasas, a la entidad le habían ingresado efectivamente entre 1.5 y 2 billones de pesos. Y aquí está el punto que debemos analizar. ¿Cómo llega la entidad encargada de responder por las emergencias de Colombia a agosto, después de manejar semejantes recursos con apenas 30.000 millones de pesos disponibles? No estoy diciendo que esos 30.000 millones sean por sí solos una irregularidad. Ojo, la ley no establece una cifra fija. Lo que sí tenemos que determinar es cuál era realmente la capacidad financiera inmediata de la UNGRD al momento de recibir esta emergencia. Porque además hay una diferencia que debe explicarse. Javier Pava, quien estaba al frente de la entidad cuando ocurrió el terremoto, habló de 35.000 millones de pesos disponibles. David Tamayo encontró 30.000 millones de pesos. Hay 5.000 millones de diferencia. No podemos afirmar que ese dinero desapareció, pero sí es indispensable explicar qué ocurrió entre una y otra cifra. Y tenemos un antecedente que nos permite dimensionar la situación. En marzo del 2015, Colombia enfrentó un terremoto de magnitud 6.6 en Santander. La atención y recuperación de esa emergencia demandó alrededor de 40.500 millones de pesos de aquella época, que llevados a valor presente representan más de 70.000 millones de pesos. Hoy estamos frente a un terremoto de mayor magnitud y con una afectación considerable. Y el nuevo director comienza hablando de 30.000 millones de pesos disponibles. Pero hay algo todavía más importante. ¿Qué recibió el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella? El terremoto ocurrió el 10 de agosto. David Tamayo fue designado director de la UNGRD el 11 y asumió el 12 de agosto. Es decir, el gobierno de Abelardo llevaba apenas 3 días cuando tuvo que enfrentar esta tragedia y recibió una entidad que venía con enormes problemas. Durante el gobierno de Gustavo Petro, la UNGRD quedó marcada por uno de los mayores escándalos de corrupción de esta administración. Los carros tanques, los contratos cuestionados, sobrecostos, investigaciones disciplinarias y procesos judiciales que aún siguen avanzando. Eso ya lo conoce toda Colombia. Pero hay algo que no podemos olvidar.
La propia UNGRD informó que logró frenar más de 600.000 millones de pesos en giros considerados irregulares y recuperar alrededor de 10.000 millones relacionados con el caso de los carrotanques. No estoy diciendo que esos 600.000 millones estuvieran guardados en una cuenta esperando el terremoto. Pero sí estamos hablando de una entidad que venía arrastrando problemas contractuales, administrativos y financieros muy serios. Y no solamente financieros. También hubo cuestionamientos sobre la idoneidad de algunos perfiles contratados durante la administración anterior, incluso investigaciones relacionadas con experiencia, títulos y requisitos profesionales. Para poner un ejemplo, Alejandro Baena, filósofo de profesión, llegó a ocupar un cargo directivo dentro de la entidad en una estructura que tiene responsabilidades altamente técnicas y operativas. Y aquí hay algo elemental. La UNGRD necesita capacidad técnica, logística, ingeniería, infraestructura y personal especializado para responder en cuestión de horas cuando ocurre una tragedia. Por eso, David Tamayo enfrenta un doble desafío: responder a la emergencia y al mismo tiempo reorganizar la institución que acaba de recibir. Y los recursos que encuentra tampoco alcanzarán para todo. Esos 30.000 millones tienen que servir para comenzar la atención, incluyendo necesidades como los subsidios de arrendamiento durante los primeros meses. Pero después vienen las viviendas, las carreteras, los hospitales, las escuelas, los servicios públicos y la recuperación económica de las zonas afectadas. La reconstrucción va a requerir muchos más recursos. Por eso, el gobierno de Abelardo tendrá que conseguirlos, administrarlos con transparencia y demostrar eficiencia. Y aquí quiero ser muy clara. No podemos responsabilizar al gobierno de Abelardo por problemas que vienen de atrás. No creo el escándalo de la UNGRD. No creo los contratos investigados. No creo las obligaciones acumuladas. No creo la situación financiera que encontró. Y tampoco puede reorganizar en 3 días una entidad que venía con problemas estructurales. Pero desde el momento en que asumió la responsabilidad, sí es suya ya. Ahora le corresponde responder, conseguir los recursos, atender a las víctimas, reconstruir y poner en orden la UNGRD. Y a nosotros, los colombianos, nos corresponde vigilar, porque después de todo lo ocurrido durante el gobierno de Gustavo Petro, esta emergencia no puede convertirse en otro capítulo de corrupción. La ciudadanía tiene derecho a saber qué recibió realmente el nuevo gobierno, cuánto dinero estaba disponible, qué obligaciones quedaron, qué recursos fueron recuperados, qué pasó con los 5.000 millones de diferencia y cómo se ejecutaron los recursos recibidos durante este año. Porque esto no se trata de hacer política con el dolor, se trata de hacer control ciudadano. El terremoto fue una tragedia natural. Ahora, lo que necesitamos es que el Estado esté a la altura de ella y que cada paso destinado a reconstruir Colombia llegue donde tiene que llegar. Refresquemos la política desde Antioquia para Colombia.